Ahora sí, recién te me había ido. Sí, no sé si era mi señal o vida, pero se cortó y después ya lo saqué para ver si podía volver a entrar y quedar de bien y parece que no. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ¿qué es el desarrollo infantil? ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar el desarrollo infantil desde el momento de la gestación, desde el momento en que está el bebé en la panza de la mamá, hasta que sale de la panza de mamá y sigue su transcurso durante el mundo exterior, ¿sí? Como un proceso. Pero este proceso tiene que ser dinámico, o sea, que siempre tiene que estar en pos al cambio, en pos al aprendizaje, pero a su vez entender que es complejo. O sea, no solo depende de si el nene no tiene fiebre o si el nene aprendió a caminar en tiempo y forma. Este proceso comprende todas las áreas biológicas, ¿sí? Todo lo que comprenda lo fisiológico, todas las áreas psicológicas, o sea, cómo alimento mi psiquis, cómo aprendo de un otro. Y de eso, del aprendizaje, comprende todo el área social, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que los primeros años de vida son como los primordiales para que se vaya configurando las habilidades primarias, como las perceptivas, las motrices, cognitivas, lingüísticas, sociales, que fueron las que vimos la semana pasada, que íbamos detallando todas esas áreas que teníamos que comenzar a incentivar desde el inicio de la gestación, ¿sí? Dentro de todo lo que viene de estos requisitos, ¿sí? Empieza a aparecer la genética. Esta estructura genética y la satisfacción de las necesidades de este niño, ¿por qué? ¿Qué sucede? Si yo de repente el niño tiene hambre, va a llorar y va a buscar la comida. Ahora, si estas necesidades, incluso las básicas, no fueron saciadas en tiempo y forma, el niño después va a tener angustia porque cada vez que yo tengo hambre la comida no aparecía. Entonces, esa necesidad básica, esa necesidad biológica, comienza también a afectarme de un modo psicoafectivo, de un modo psicológico y afectivo, un modo emocional. Entonces, ¿cómo es el desarrollo para que sea dinámico, complejo, pero efectivo, o sea, que comprenda un niño a un futuro adulto equilibrado? Es que los factores genéticos y los factores ambientales estén en equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí sale la base específica de cada persona. ¿Esto se puede moldear durante los años? Sí, pero en los primeros años son determinantes para el desarrollo. Y este desarrollo, como dijimos, viene de lo emocional, las funciones comunicativas, las funciones adaptativas y de ahí su actitud también hacia el aprendizaje. ¿Sí? Por ejemplo, los factores genéticos derivan a o sea, están como en una comunicación abierta, como en un ida y vuelta con los factores ambientales. Los factores genéticos es lo que heredo genéticamente. Los factores ambientales vienen de lo psicosocial y también de los factores biológicos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los factores biológicos son el estado de salud, los, cómo está mi sistema nervioso, tóxicos, enfermedades, el estado nutricional. Pero luego los factores psicosociales también son importantes, porque es la interacción del niño con su entorno, con su padre, con su madre, los establecimientos de vínculos afectivos, la estabilidad en sus cuidados. Eso es igual de importante a si el niño está bien o no está bien biológicamente. ¿Sí? Un minuto. ¿Cuál es el concepto que da el origen a y sustenta nuestra labor como estimuladoras tempranas? La plasticidad neuronal o la plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad neuronal? ¿En algún momento lo llegaste a ver ahí como acompañante o algo por el estilo? No, no, Bueno, viste que ahora hay muchas... hay una película que se llama Mi nombre es Lucas o algo así, que es un niño que llevan a la India, está en Netflix, que llevan a la India y lo ponen en una máquina que le hace que su cerebro vuelva a tener conexiones. Y por ejemplo, el nene tenía parálisis cerebral y esas conexiones muestran, ¿no?
que cuando sale decir mamá. Después hay una influencer que incluso estuvo en MasterChef, que creo que se llama Fiamma, no me acuerdo, después se los voy a pasar, que muestra también este proceso, en el cual está llevando a su hija también a hacer ese tratamiento y logró ver, incluso muestra las radiografías del antes y el después, las tomografías, de cómo empezaron a aparecer las conexiones neuronales y la nena que no se mantenía sentada, de repente se mantiene sentada, no se balancea y demás. La plasticidad neuronal, así como lo hacen las máquinas, ¿sí? Algunos de nosotros lo podemos hacer naturalmente. ¿Qué es esto? Es la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y también así su funcionamiento. Esto es una reacción a la diversidad del entorno. Es cuando el cerebro permite a las neuronas regenerarse y tener nuevas conexiones. Esto se produce tanto anatómicamente como para formar nuevas conexiones sinápticas. ¿Qué quiere decir con las conexiones sinápticas? Que es la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que recibe un nuevo aprendizaje. Por ejemplo, un niño que tiene un trastorno del lenguaje, su cerebro cuando llega a estimulación temprana no sabe, o sea, no se permite decir, por ejemplo, la R. Entonces, de lo que hace un tratamiento, la plasticidad neuronal, ¿sí?, empieza a efectuar ciertas conexiones que no tenía en el área del cerebro que produce el lenguaje, neuronas que no estaban conectadas, electricidad, ¿sí? La sinapsis es que pasa electricidad y empieza a reproducir y a aprender el lenguaje, ¿sí? Incluso el sistema, ¿sí?, se puede dar con personas que tuvieron ACV, para reducir los efectos como por ejemplo con el Parkinson, deterioro cognitivo. Se da mucho cuando damos los talleres de cognitivo o de memoria para los adultos mayores. Bueno, estamos trabajando la plasticidad neuronal ahí. Estamos ayudando a reforzar conexiones neuronales y también así volver a tener un nuevo aprendizaje. Tal vez ese aprendizaje lo tenía, pero lo volví a reconquistar. Dentro del espacio de la estimulación temprana son aprendizajes que aún no he logrado alcanzar muchas veces o que necesito potenciar. Entonces aparecemos nosotras y podemos acompañar a que esa estructura se vaya generando, ¿sí? Hoy por hoy hay muchas máquinas que también ayudan, pero sí o sí igual después necesitan de los terapeutas. Aunque aparezcan esas máquinas, después necesitan del terapeuta. Sí, porque regenere la conexión. ¿Pero qué aprendí? Aprendí a estar quieto en la máquina. Entonces después necesito el terapeuta para poder brindar un aprendizaje, para que esas uniones nuevas tengan un fundamento, ¿sí? ¿Qué es lo que se demuestra durante todos estos años con la investigación? Es que la plasticidad cerebral se activa y fortalece con diferentes técnicas educativas, que es donde aparece la estimuladora, la fono, la escuela, ¿sí? Porque tanto en niños como en adultos, tanto como con una patología o porque esto apareció con una lesión, ¿sí?, se incentiva más al cerebro cuando aparece un nuevo aprendizaje. Entonces, todas estas vías, imaginémonos al cerebro como la autopista. ¿Viste cuando vas por General Paz esas que se van entreconectadas por todos lados? Bueno, todas esas vías o circuitos neuronales que son como rutas que intercomunican diferentes zonas donde me quiero comunicar, empiezan a funcionar, a tener, capaz que se había caído un pedazo de ese puente, bueno, aparece ese pedazo de puente para que pueda haber una intercomunicación entre las diferentes partes de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué es para nosotros como estimuladores? Y el pilar fundamental, porque es lo que nosotros vamos a empezar a brindar como herramienta a ese niño o niña para que pueda comenzar a generar nuevas conexiones neuronales para abrir la puerta al aprendizaje, ¿sí? Pensemos que hasta los 5 años, 8, el cerebro de esos niños es bastante maleable, o sea, se puede ir construyendo, modificando, y ahí es donde nosotros aparecemos y decimos, bueno, si arrancamos ahora en esta edad, iba a haber un montón, o sea, muchísimas más
posibilidades de que este camino no sea tan, o sea, porque seguramente vamos a poder llegar, pero si lo agarramos justo a tiempo, ¿sí? En una edad temprana, el camino no se hace tan arduo. Es como siempre decimos, si de repente hay alertas a los 2 años de un TEA, pero todavía no estamos para diagnosticar, y arranquemos a incentivar, a generar estímulos. Porque eso qué quiere decir, que cuando el niño aparezca a los 11 años y diga, no voy a alertar de TEA, pero por lo menos tuvo herramientas para defenderse y el aprendizaje no se va a hacer más pesado. Porque hubo estímulos, ¿sí? Distinto es el niño que no tuvo ningún estímulo durante toda su primera infancia y así llega a la cuasi adolescencia sin estímulos, ¿sí? O aprendizajes, cómo manejar la ansiedad, cómo comunicarse. Hay algunos que salen instintivamente y otros que necesitamos un poco de todo lo que tiene que ver con las terapias, ¿sí? Pero nosotros nos concentramos desde la gestación hasta casi los 8 años. Bien. Bien, esperen que lo voy leyendo porque si no me pierdo. Encima que le agrego toda mi impronta, después digo, pará. Y el otro día me vi una clase que había dado solo un concepto y había dado como 38 cosas. Uy, la voy a tener que ir viendo. Me pasa más cuando, no tanto cuando hablo del cerebro y neurociencias, pero sí cuando hablo capaz de los hitos, en donde puedo ser más explícita. El otro día estaba dando todo lo que era, no, lo borraron, porque era acá presencial, todo lo que era matriz de aprendizaje, lo que aprendíamos en las primeras infancias. Claro, y agarré los primeros 3 pasos, que era el protovínculo, el inicio, y terminó, y digo, ya se nos fue la clase. Bueno, la próxima clase terminamos con la otra definición. Bien, en eso aparece la ventana de oportunidad. ¿Qué es la ventana de oportunidad? Es la referencia a los periodos críticos en el neurodesarrollo. Como decía, donde el sistema nervioso dice, acá estoy. Che, acá tengo un par de neuronas que se quieren conectar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el niño no solo está generando esas conexiones, sino que está preparado para adquirir esa habilidad o ese aprendizaje. Por ejemplo, pensemos en un nene de 3 meses. Está en su hito, quiere decir que ella está preparado para comenzar no a levantarlas, pero sí a mantener. Si yo le doy el dedo, te lo tiene agarrado. Pero hay niños que tienen 3 meses y no. Entonces, si nosotros, ¿sí?, comenzamos con el estímulo de tomarle la manito y hacerle el gesto, o llevarle la manito a que lo apriete, soltar, apretar, todo eso llega un momento que el cerebro empieza a decir, yo puedo hacer esto. Y de repente empieza con los movimientos chiquititos. Y ahí dicen, listo, ahí está mi ventana de oportunidad para empezar con ejercicios más específicos de apretar y soltar. ¿Sí? Entonces, si yo no tuve o sea, como el ojo de ir observando a ese niño, decir, che, no está apretando, no está agarrando nada, y después no empecé a hacer los estímulos, y el niño a los 6 meses todavía no va a estar pudiendo agarrar cosas, entonces en consecuencia, si no las agarro, no puedo empezar a comer, porque no voy a poder agarrar la comida y llevarla a la boca, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante ir detectando esos pequeños hitos que parece re mínimo, pues decís, bueno, no me agarra el dedo, solo me acaricia. Sí, bueno, pero si no te agarra el dedo, no agarra la mantita, no agarra la memé, después no va a agarrar la comida y después tenemos un niño desfasado en todo lo que es el aprendizaje. ¿Sí? Entonces tenemos un niño a los 6 meses todavía que la mamá le tiene que dar la comida, que todavía no se puede sentar. Son hitos de la motricidad que nosotros pasamos por desapercibido, pero que son muy importantes que aparezcan en la vida de ese niño o niña, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra ventana de oportunidad? Cuando hay un pequeño movimiento distinto que evidencie que estamos pudiendo aportar un aprendizaje, ¿sí? ¿Qué sucede? Ese logro puede ser que lo logre que llegue a su éxito más tarde, pero eso no quiere decir que no promueva que el aprendizaje, que esas conexiones neuronales comiencen a producirse, ¿sí? Y ahí la comunicación, vuelvo, cuando ponemos la parte de ese puente, ahí los autos pueden andar más rápido, pero si ese puente no estaba caído y no iba a llegar el aprendizaje.
Desde la vida intrauterina hasta los 3 años, pensemos que pasan los mayores hitos, ¿sí? Aprenden a comer, aprenden a caminar, aprenden a hablar, desde lo básico, aprendo a sostener, aprendo a llevarme cosas a la boca, aprendo a observar, aprendo a escuchar. Parece que no, porque decimos, bueno, ahora ya lo sabe hacer, pero ese niño tuvo que aprender. Desde algo muy básico, nosotros respiramos, pero tuvimos que aprender a respirar. Ese llanto, después cuando evaluemos esto de cómo hacer una entrevista, hay una pregunta que los papás te dicen, sí, no me acuerdo, que es, ¿tu hijo cuando nació, apenas salió del vientre, lloró? ¿Lloró al nacer? Y hay papás que te dicen, sí, sí, uy, no me acuerdo, no, pero tardó unos minutos. Bueno, esos minutos es lo que el desfasaje ya comenzó, porque ese niño aprendió unos minutos después a respirar. El llanto es cuando el niño aprende por primera vez a tomar oxígeno de afuera. Por eso los médicos buscan que llore. Ese grito, y por eso dicen, cuanto más fuerte llora ese bebé, más amplió los pulmones. No es que está llorando porque, sí, llora porque le duele, porque no entiende, por todos esos conceptos que le podemos dar desde la parte psicológica y emocional. Pero a su vez, ese llanto es la primera expansión de los pulmones. Cuando lloramos, ¿vieron? Cuando lloramos con la angustia incluso del bebé recién nacido es ¡Wah! ¡Wah! ¿Qué estoy haciendo? Respirando. Es la primera vez que el niño aprende a respirar. Por eso es muy importante el llanto al nacer. Y es una pregunta primordial, porque ahí es, o sea, ya desde ese momento tuvo un aprendizaje. Si ese aprendizaje estuvo desfasado, si no lloró al nacer, si tuvo que ir con respiración en los primeros meses, quiere decir que el niño, cuando en ese proceso que llora a la hora, lo llevan con la mamá. Si no lloró, no abrió sus pulmones, tuvo que estar en neo. Entonces, lo que tendría que lograr en una hora de sentarse con la mamá, tener el contacto, aprender sobre el contacto, sobre la tranquilidad, tomar el pecho, que succionar, son todos aprendizajes que se dan en un tiempo muy cortito, muy rápido, pero que determinan el desarrollo de ese niño. Entonces es muy importante incluso preguntar, ¿cuándo nació? ¿Lloró? ¿El llanto fue instantáneo o demoró en llorar? Porque ahí estamos aprendiendo a respirar. Algo tan simple y tan chiquito como es llorar. Incluso hay mamás que dicen, no, pero yo no quería que llore cuando nazca. No, tienen que llorar, pero gritar. O sea, sí, te estremece porque decís, ay, está llorando. Pero es la apertura del pulmón. Tampoco para que después lo hagamos llorar cada 5 segundos y que lo dejemos a que llore y que se le abren los pulmones, como decía la gente adulta. No. Eso lo necesitó cuando apenas nació. Ahora cuando llora necesita mi contacto físico. Tampoco después hay que usarlo como pretexto. Pero el primer llanto es la apertura y el aprendizaje a los pulmones. Una vez que lo aprendió a hacer, después respira normalmente. Por eso es muy importante. Que muchas veces vieron que no llora y automáticamente lo dan como fallecido. Porque quiere decir que no está respirando. No lo dicen en palabras a la mamá. Empiezan a decir, no, necesitamos que llore, necesitamos que llore. No, quiere decir no está respirando. Hay algo que no está bien. El nene necesita aunque sea hacer un ¡ah! Ese gritito chiquitito es como, bueno, saca aire. Después hay que hacer los refuerzos para que aprenda ese pulmón a respirar bien, a utilizar todo su mecanismo para expandirse bien. Pero el llanto es primordial, ¿sí? ¿Por qué? Porque aprendo algo. Lo mismo sucede con todos nuestros músculos, ¿sí? La zona de desarrollo, ¿sí? Según Vygotsky, que Vygotsky era un psiquiatra, un psicólogo, que incluso se especializó en todas las áreas cognitivas, ¿sí? Él explícitamente todo lo que vio fue esto del desarrollo cognitivo. Y él decía, por ejemplo, que el desarrollo era la distancia entre el nivel del desarrollo determinado por la capacidad de resolver un problema de forma independiente y el nivel de desarrollo potencial determinado por la capacidad de resolver un problema bajo la orientación de un adulto o en colaboración con otros niños más capaces. Vygotsky es uno de los que impulsó esto de aprendemos con otros. Para potenciar mis habilidades cognitivas, aprendemos con otros. Por eso ahora incluso se determinó, que incluso es por ley, que a partir de los 3 años es obligatorio en muchas provincias. ¿Por qué? Porque hay un desfasaje. Por esto incluso de las tecnologías.
Los nenes tienen 2 años, tienen 3, que yo lo entiendo porque incluso yo dije, no, mi hijo no va a tener pantallas. Y la realidad es que a veces estoy trabajando, incluso quiero ir al baño a hacer mis necesidades y le pongo el celular porque si no está más, y es como, no, déjame hacer popó. Entonces, vamos a ser real, la tecnología forma parte de nuestra vida. Pero la tecnología en exceso tampoco está buena para el adulto. Pero bueno, ya el adulto ya está. ¿Qué vamos a hacer? Ya está acostumbrado, tiene que buscar otras herramientas. Pero si podemos brindarle a los niños desde su primera infancia herramientas paralelas del juego, del aprendizaje, se la tenemos que brindar. Entonces, por eso, cuando aprenden con otros, es más saludable. Y de ahí aparece incluso la salita de 3 años. O los maternales, que ahora los maternales, ya desde los 2 años o desde cuando empiezan a caminar, ya hay muchos jardines que los aceptan. Aunque sea 4 horas para tener un vínculo con un otro. ¿Por qué? Muchas veces pensamos que en el 1 a 1, yo vienen a las terapias, yo siempre incentivo, llevarlo al jardín, llevarlo a una ludoteca, algún taller. Porque sí, en el 1 a 1 aprende esta parte, el desarrollo acompañado de sus capacidades, pero que, ¿por quién está orientado? Por el adulto. Y él tiene que formarse autónomamente. Y en esa autonomía, la resolución de conflictos, el quiero este bloque, pero lo quiere mi compañero, lloro, no lloro, lo comparto, todo eso lo aprendo con un par. Porque el adulto tiende a ceder. Uy, está yo, bueno, toma el bloque. Entonces, no le estoy brindando autonomía, sino lo que estoy haciendo es impulsando también a una autonomía falsa, en la cual sí, mirá, lo resuelve solo, pero yo te estoy señalando dónde están las cosas, inconscientemente. No sé si viste alguna vez en Los Simpsons que Mark decía, uy, Maggie es re inteligente, pero ella le daba las respuestas. Es similar a eso. O sea, yo soy adulto y él empieza a interpretar mis signos. Sea la mamá, el papá, el cuidador formal, interpreta los signos, entonces incluso nosotros sentimos que los entendemos. No, pero si él habla y de repente llega al nivel infantil, al jardín y dice, no, mami no habla, no tiene una comunicación verbal. Pero yo desde ese rol que teníamos nos entendíamos. Entonces es importante esto, según la mirada de Vygotsky, que el aprendizaje, el desarrollo sea también con adultos, también autónomamente y también con sus pares. Porque desde ahí viene el real, o sea, un aprendizaje equilibrado entre la autonomía en las cosas que sí tengo necesidades de un otro y la resolución de conflictos ante las adversidades, que es re importante porque hay muchos niños que se frustran, que no saben qué hacer con la frustración. Entonces es importante ese equilibrio, ¿sí? En esto nosotros nos llegan los niños con trastorno del desarrollo, porque este desarrollo, si es equilibrado, si tiene todos estos hitos. Pero y si no los tiene, ahí aparecen los pequeños trastornos de desarrollo. ¿Qué son los trastornos de desarrollo? Son, que incluso lo van a ver en los libros, como T.D, porque son las siglas. Hay algo que hay que tener tranquilo a la familia, que cada niño se desarrolla en diferentes tiempos. Es un trastorno de desarrollo porque es una desviación significativa en el curso cronológico o en los hitos del desarrollo cronológicamente tal cual deben ser. Entonces, al ser una desviación significativa en ese curso del desarrollo, como consecuencia tenemos acontecimientos de salud o de relación que comprometen toda esta evolución en el hito de desarrollo de forma cronológica y ordenada, tal cual debe ser, ¿sí? De lo biológico, lo psicológico y lo social. En esto podemos encontrar trastornos de origen biológico, o sea, todo lo genético, como los síndromes de Down, el síndrome de Morfon, y hay otros, ¿sí?, que son derivados de las fallas de un vínculo temprano. Trastornos de ansiedad, ¿sí? ¿Por qué no nos vamos a meter en, por ejemplo, en lo que es trastorno del lenguaje, trastorno espectro del autismo? Porque son un equilibrio entre ambas partes. Hay algunos que son cuestiones neurológicas y biológicas de alteraciones de conexiones, de sinapsis, y hay casos que tienen que ver con el crecimiento dentro de su medio ambiental, dentro del embarazo, si fue con estrés. Hoy por hoy la realidad es que se sigue investigando porque no hay una causa significativa. Es el cerebro desarrollándose de una manera distinta, diversa. Todos los niños que tienen que ver con TEA, TDA, TDAH, Asperger, ¿sí? ¿Es un trastorno? Sí.
tiene hito de desarrollo en otro, pero echarle la culpa a lo biológico, echarle la culpa a lo genético, echarle la culpa a la... No, es un componente de las tres cosas, ¿sí? Pero sí comienza a ser una alteración en los hitos de desarrollo, ¿sí? Puede ser por muchas cosas, ¿sí? Desde el mal sueño, maltrato, negligencias, incluso una mamá súper amorosa, pero al punto de que ya le hizo todo. Esta, la de la sobreprotección. No, él no camine, no camine. No, que no gatee, no gatee. Ah, no, yo le doy la comida en la boca porque se va a ahogar. Eso tal vez es una sí, es una madre súper presente, un familiar súper presente. Pero aún así no le permito al niño a desarrollarse autónomamente. Entonces termino haciendo que algo en su desarrollo también sea desequilibrado. ¿Sí? Entonces es muy importante entender que los trastornos de desarrollo no solo son por faltas, sino también por excesos. Por eso es necesario un equilibrio, un punto medio. Bien. Bien. La otra vez vimos un poco de lo que era el concepto de estimulación temprana. Lo que me faltaba como decirlo es esto, que estímulo, ¿sí? Cuando nosotros pensamos decimos, ¿por qué? Bueno, ¿por qué nosotros nos llamamos estimulación? Y es porque proviene del latín, ¿sí? Estímulo en latín significa aguijón. Aguijón se lo tomó como es esto, como el de la abeja. Es un estímulo externo que me está a punto de pinchar, es una señal que me puede provocar un cambio o un impacto en mi organismo, entonces yo necesito accionar, necesito estimularme, ¿sí? Entonces lo vemos como una manera de alentar, mejorar, ¿sí? Fomentar. Entonces cuando pensamos en la estimulación temprana, nosotros nos vemos como un aguijón que está corriendo ahí a la plasticidad neuronal diciéndole, bueno, dale, porque si no te mueves, te muevo yo. ¿Para qué? Para que podamos alentar. Entonces, nosotros generamos acciones o propiciamos experiencias que ocasionan que ese niño o niña tenga algún tipo de impacto. ¿Sí? Y ese impacto, desde ese impacto empieza a construir conocimientos y así construir las diversas inteligencias. Porque no es solo inteligencia intelectual. ¿Sí? Nosotros tenemos que construir inteligencia emocional, tenemos que construir inteligencia lingüística, lógico-matemática, percepcional. Luego vamos a ver todas las que son las inteligencias, pero nosotros pensamos cuando es inteligencia, no, ¿es inteligente o no es inteligente? No, no viene de nuestro coeficiente intelectual, viene de muchas inteligencias. Hay muchos niños que es algo que no se tiene en cuenta, es más, yo estoy acompañando a un niño que es muy racional, tiene 3 años, ya sabe leer, ya sabe escribir, está escribiendo en cursiva, tiene un montón de herramientas. Ayer tuve una reunión con la escuela en la cual dice, no, pero después pega. A sus compañeritos le pega, si no es el número 1 se enoja, está todo el tiempo con conductas disruptivas. Y vos decís, ¿y por qué? Sí, es muy inteligente, intelectualmente, pedagógicamente, la señora me decía, es una luz, pero su inteligencia emocional es muy baja. Entonces necesitamos un equilibrio y por eso es apuntar a técnicas educativas integrales, en donde estén integradas todas las inteligencias. La lógica matemática, la espacial, la lingüística, la oralidad, la emocional, las racionales, o sea, todo para tener un equilibrio. Entonces, nosotros como estimuladores, nuestra herramienta fundamental es potenciar el desarrollo, ¿sí?, integral de este niño. Como a través de actividades, de técnicas, pero en donde nosotros, de manera sistemática y secuencial, ¿qué quiere decir sistemática y secuencial? Que es un sistema que yo voy a ir adecuando a ese niño, ir dando por secuencias, pero que una prosiga de la otra. Este aprendizaje deriva en un nuevo aprendizaje y así. Entonces, desde la prenatalidad hasta los 3 o 6 años, ¿sí?, poder acompañar a que ese niño, en lo que comprende la estimulación temprana, pueda adquirir el máximo de sus capacidades. Hasta esa edad, sin sobreestimularlo ni tirarlo para abajo. Hasta esa edad lo que él puede aprender dentro de lo cognitivo, físico, emocional, social, afectivo, lingüístico, que son todas nuestras áreas de aprendizaje y de inteligencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es en sí la estimulación temprana?
como para poder darle una definición bien técnica, es el conjunto de medios técnicos y actividades con base científica, ¿sí? Porque nuestras bases son siempre resguardadas en realidades científicas, en hitos de desarrollo, en formación neurobiológica. No es que decimos, el nene no sabe hablar, lo voy a poner a repetir mamá. No, nuestras actividades tienen que tener una base científica, ¿sí? Y lo aplicamos en forma sistémica, secuencial, objetiva sobre ese niño. No podemos decir, bueno, tiene 3 años, hacemos esta actividad que lo hago con todos los niños de 3 años, ¿sí? Que se emplea desde el momento de la gestación, porque el primer vínculo que acompañamos es el de la madre con el bebé. Luego, nosotras de vínculo con el niño los tenemos desde el nacimiento hasta aprox los 36-47 meses serían para llegar a los primeros hitos. Luego acompañamos en los hitos de inserción en la sociedad, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite esto? ¿Sí? Propiciar el desarrollo máximo de todas sus capacidades. Evitar también estados no deseados en el desarrollo. Como esto ahora aparece mucho lo que tiene que ver con la depresión infantil. Y es algo que nosotros podemos acompañar a que eso no esté. O que tenga la familia, pues nuestro trabajo es activo con la familia. Si la familia no acompaña, es muy difícil llevar adelante un tratamiento. Porque está bien, nosotros podemos ponerle toda la onda, pero no somos magos. Claro. Yo siempre sostengo lo mismo, o sea, cuando vienen es más, tuve unos encuentros esta semana porque decían, no, bueno, pero va a terapia hace un mes, sí, desde marzo y todavía no veo ningún cambio. Sí, bueno, pero conmigo está 30 minutos. Claro. Lo único que hace cuando se enoja se va a bañar. Bueno, pero ¿por qué propiciamos a que él constantemente se enoje? ¿Por qué no detectamos las alertas? Conmigo está 30 minutos, yo le puedo dar herramientas al nene. Pero son 30 minutos. La semana tiene 170 horas. ¿Con quién está la otra 160 horas? ¿Sí? ¿Cómo propiciamos el desarrollo equilibrado de ese niño? Entonces, como tener en cuenta eso también. Que necesitamos que sea un trabajo en conjunto. No un yo hago por acá, vos acá hace por allá. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? No, pues no bien. Bien. De este marco de lo que es los objetivos que tiene, ¿no?, el estimulador y su definición, ¿cuáles son los objetivos específicos que tenemos nosotros? Pero ya a modo, ya pensándolo, no solo en los objetivos generales como vimos la otra vez, en el momento en que el niño ingresa al consultorio. Lo primero es esto de reducir los efectos, ¿sí?, de ese déficit sobre cómo aplica en el global del niño. ¿Qué quiere decir reducir los efectos? Porque, por ejemplo, tenemos un niño que no habla, ¿sí?, que es un hablante tardío, o que tiene un trastorno del lenguaje. Hay otros efectos, no solo el lenguaje. Está la frustración, el enojo, la tristeza, incluso las habilidades comunicacionales con la familia. Entonces, no solo vamos a abordar su trastorno del lenguaje, sino que también vamos a abordar las otras áreas. Pero ya desde el día 1, ¿cómo? Y busco herramientas, pictogramas, empiezo si es un niño que no tiene intención comunicativa gestual, ir brindándole herramientas de intención comunicativa gestual, hablando con la familia, ¿sí? Desde nuestro vínculo ir conociéndolo para poder ir brindando herramientas, ¿sí? Lo otro es esto de optimizar en lo que mayor sea posible el curso del desarrollo de este niño. Nosotros siempre a los 6-7 encuentros hacemos una devolución de informe. Pero ¿cuánto es que podemos llegar ahí si no nos organizamos y objetivamente cada encuentro tiene un objetivo? Que sí, tiene que ser consecuente del anterior, pero que tenga una congruencia, ¿sí? Entonces es importante esto de ir diciendo, bueno, esto vamos a hacer hoy, la próxima vamos a hacer esto, siempre recabando datos de lo que estamos trabajando. Y permitirnos entender de que incluso con este curso, siendo esto, siendo aquello, sí o sí después nos vamos a tener que especializar en diferentes áreas.
Claro. Porque, por ejemplo, yo hasta el día de la fecha nunca acompañé ningún niño con síndrome de Down. Solo tuve una niña pero muy cortito plazo y cuando ya, pero dije, bueno, me voy a tener que poner a estudiar porque sus hitos de desarrollo genéticamente son distintas. No solo cognitivamente y el aprendizaje, genéticamente son distintas. Entonces, entender de que nosotros podemos ver el abordaje completo, pero después cuando viene cada caso hay que prepararse y estudiar con cada caso, ¿sí? No tomar al azar, para poder optimizar, ¿sí?, todas las actividades y el curso del desarrollo de ese niño. Lo otro es introducir los mecanismos de compensación, ¿sí? ¿Qué es esto? Sumar pictogramas, todo lo que tiene que ver con eliminar barreras y poder generar una adaptación a sus necesidades específicas, ¿sí? Poder propiciar esas áreas de desarrollo. Evitar o reducir, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con los déficits secundarios, como decíamos, ya esta parte ya no depende tanto de nosotros, sino de las 170 horas que están afuera. Entonces decir, bueno, va al jardín, ¿y qué herramientas o qué estrategias puedo brindarle a la senio? ¿Qué estrategias o herramientas le puedo brindar a la familia? Esta parte depende, yo puedo acompañar a brindar estrategias, pero no asumamos toda la culpa de que si no lo logran es culpa nuestra. Ahí ya depende del otro porcentaje que es la demanda de la familia y el entorno donde vive el niño, ¿sí? Y siempre uno de nuestros objetivos principales es que nuestro paciente es el nene, no los papás. Porque ¿qué sucede? Capaz que el papá dice, no, sí, habla un montón, juega, corre. Yo le digo, vení, él viene. Sí, cierra la puerta cuando yo le digo. Y después venimos y acá el nene no hace todo eso. Es la utopía de lo que yo fui cargando al niño. Entonces, recordar que nuestro niño es el paciente. Y que nosotros tenemos que prestar atención a ese niño y darlo como un sujeto activo, como este niño me va a dar las herramientas y este niño también es quien va a decirme a qué ritmo ir con todo el aprendizaje. No la mamá, no el papá, no la seño. Está re bien que como adultos proyectemos y querramos más, porque también queremos más, si lo traemos a estimulación, todo eso, queremos más porque lo queremos a ese niño, porque lo queremos acompañar a que logre sus hitos. Pero aún así, repensar eso y bajar las expectativas del resto y concentrarnos en lo que quiere, puede y desea ese niño. Siempre que si desea hasta acá, no, yo no puedo, decir, bueno, sí podés, sí vamos a lograr esto y más. Pero tener como conscientemente la mirada objetiva en el niño. Porque es él el que nos va a decir si hay mucha pantalla o no hay mucha pantalla. En esa es como el pilar de las mentiras primarias. ¿Cuántas horas de pantalla tiene el nene? No, lo veo un ratito nada más. Y después el nene, me ha pasado de estar acá y que escucha el celular del papá afuera. Allá. Y vos decís, nada. Y que se desespera y se tira en el piso todo. Yo lo veo con mi niño. Mi niño ve un celular y es como que se arrastra. ¡Dios mío! Y lo necesita aunque sea en la mano. Y quiere decir que hay una dependencia en el teléfono. Entonces, los nenes hablan en sus actitudes. Yo no le puedo decir a nadie, no, mi nene es cero pantalla. Mentira, si cuando ve el celular está ahí tratando de sacármelo. No es cero pantalla, no mientamos. Entonces, como ser conscientes de eso, que también es por la mirada y el miedo a que nos juzguen. Entonces decimos, no, mi hijo es cero pantallas. No, mi hijo no usa el chupete. Y después está ahí tratando de chupar todo con el dedo y decís, pero... Y toma el chupete. Entonces, a veces es por el miedo que nos juzguen. Pero también es esto, ¿qué vas a juzgar si ese niño tiene sus maneras de aprender? El dejar la mamadera, el dejar la teta. Sí hay épocas en que sí o sí, mami, bueno, trabajemos juntas en cómo puede dejar la teta, porque ya es hora. Pero tampoco pasar por alto toda la situación y decir, no, él ya dejó la teta. Y hace poco me llegó, no, el año pasado tenía una nena que tenía, 5 años, pues ya está en preescolar, y que me dijeron, no toma teta, no, dejó a los 3 años. Y en un juego te dice, ay, como yo tomo la tetita cuando duermo con mamá. Hay un dato que no estaba teniendo yo. O si bien que me dicen, no usa más pañal, y que después me termine enterando por el jardín de que sí usa pañal. Claro, acá tiene 30 minutos. Entonces, le sacaban el pañal en la puerta, lo hacían ingresar sin pañal
y después, bueno, se ve que le ponían el pañal, pero en el jardín no podían sostener eso de que no usaba pañal. Entonces en el jardín sí habían dicho que usaba pañal. Entonces, vuelvo. Entender de que nuestro objetivo es entender y comprender al niño con todas las verdades. Y no juzgar a la familia que tiene esas obviedades, porque muchas veces lo hace desde el miedo a que lo juzguen o porque pasaron por una mala experiencia de que una pediatra dijo eso y los remató a pelos. Porque también está la vieja escuela que no da miradas constructivas o enseña de una manera desde la comunicación tranquila, no violenta, no agresiva, sino desde vos lo hiciste, ¿por qué? Ahora tu niño. Entonces, bueno, entender eso, ¿sí? Y como, bueno, está bien, papi, mami, los entiendo, es complicado, pero bueno, vamos a tratar de buscar otra estrategia, como repensarlo juntos, no juzgarlo, porque ninguno vino con el manual de ser papá, mamá, tío, abuelo, e incluso a los tíos, yo a veces mi sobrinita viene y es, no puede comer golosina, bueno, pero vos estás comiendo, toma, comé. La madre después va a ver este video porque también es alumna y me va a matar, pero es lo que sucede, porque nada, llega un momento que como adultos nos desbordamos también, ¿sí? Pero bueno, tranqui, Meli, cuando veas el video no le doy tanta azúcar a Esme. Eh, pero bueno, como tener en cuenta esas pequeñas cosas, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí se entendió todo? ¿Alguna duda? No, bueno, estoy tratando de asimilar todas las cosas que me ibas diciendo, pero creo que venimos bien. Bien, bueno, detección precoz lo vamos a ver la semana que viene porque son como un montón. Así, así no nos... el cerebro. Pero bueno, cualquier cosita, si hay alguna duda o algo, me mandás, no, lo escribís en el grupo y no hay problema. Bueno, dale, genial. Dale.